Desde nuestra ignorancia les traemos temas de ocio relevantes para ustedes y para nosotros. Hacemos la investigación para compartirles temas importantes que tienen que ver con la cultura LGBTIQ+. Todos los comentarios y pensamientos son de completa responsabilidad de las personas que los dicen, con excepción de aquellas partes que son autoría de otras personas y u organizaciones con su mención respectiva. ¡Bienvenidos a Queerlenials! El podcast diverso para todos. Tararara. Hola amiguitos, estamos en un nuevo capítulo de Queerlenials. ¿Cómo estamos? Presentamos desde muy lejoslandia a esta muchacha que nos está viendo en streaming, a Lechanclé. ¿Cómo estás, Lechanclé? Sí, lejoslandia, que es la ciudad del camote. Del camote. Ay, bendiciones, no invita. ¿Verdad? Y en Puebla. Aquí los Buki, veo, amigues. ¿Cómo estás, Buki? Cuéntanos. No, hombre, muy expresiva como siempre. Ya saben, aquí hoy sí. Para eso estoy siempre. Para representar a la gente, sí, claro. A la gente introvertida. Sí, claro. Ese soy yo. Porque aquí se trata de representación. Eso. Y hablando de representación, hoy tenemos un precioso tema porque sabemos que esta es una comunidad amplia y vasta con muchas escalas de colores y grises. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las letras de nuestro bonito acrónimo 2S LGBTTTTIQ+A. ¿Me faltó? Creo que sí. Pero probablemente bueno, como 3 Qs y 2 As y así. Y así. Y la R de rarito. Entonces, hoy vamos a hablar de la T. La T, que es de esta bonita y preciosa comunidad trans. Vamos a hacer un muy breve repaso por la historia para la gente que pues no tiene ni idea de dónde surgieron, de cómo están, en dónde viven y cómo llegamos al día de hoy. ¿Cómo funcionan? Y pues las luchas y vicisitudes que han atravesado y están atravesando actualmente la comunidad trans, algunas con apoyo del resto de las letras, otras con muy poco apoyo e incluso otras con muchos ataques. Entonces, por una cuestión nada más de historia breve cultural, porque pues es mucho, o sea, vamos a empezar porque no es que sea una historia reciente, o sea, mucha gente cree que las personas trans acaban de existir antier y vienen visibilizándose actualmente. Desde Wendy Guevara para acá ya hay trans, ¿no? Ajá. Dios dijo sí, no, ya es que desafortunadamente para mucha gente creen que la comunidad trans existe a partir de que Wendy Guevara entró a la casa de los famosos y no, o sea, Wendy Guevara es la punta del iceberg de toda una historia gigante debajo, ¿no? Y aún con Wendy Guevara como pues persona pública, ni siquiera es una representación general de la comunidad. Entonces, pues por eso es importante como que primero ver de dónde venimos y luego en dónde estamos, ¿no? Y pues bueno, o sea, realmente en la historia se sabe y hay registros de la comunidad trans y el espectro trans desde la Grecia clásica. O sea, venimos desde pinches 1000 años y pues porque no tenemos registros de las personas prehistóricas, pero pues seguramente ahí había. Bueno, ni tanto porque no había tanto género, no ¿verdad? se nos vayan a aparecer. Pues más bien, pues es que volvemos a los constructos, ¿no? O sea, sí, claro. realmente de ahí es de donde surge todo. Sí, porque ya desde Grecia ya existía la idea del sexo y el género estaba apenas como haciéndose, no era que ya era una regla establecida como la tenemos el día de hoy. Pues yo creo que ahí sí ya estaba más preestablecida porque ahí ya existían roles de género más definidos. Sí, o sea, ya tenían más como las actividades determinadas para, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, ya como constructo y así, pues sí, ya se fue evolucionando. Claro. Sí. Y bueno, o sea, a nivel histórico, pues sí hay como desde Grecia clásica, desde el espectro de los dos espíritus en la comunidad nativoamericana, sobre todo en Canadá, los Sigra en el sur de Asia, en la India también, y aquí en México por cuestión cultural, que lo vamos a mencionar ahorita nada más por el término, que es las Muxes de Oaxaca, que en ese ya les hablaremos más adelante, porque la verdad es que es muy interesante la información de las Muxes. Pero bueno, esa es la cuestión que conocemos pues, de antaño, pero no hay un registro como tal. O sea, académicamente es lo que varios historiadores como que han batallado con encontrar información certera de registros pues, escritos, ¿no? O sea, muchas veces incluso se están basando como en
registros médicos, en registros policiales, que aunque son sesgados, al menos te dan un poquito de perspectiva de las vivencias, de las delitos y de cosas físicas que han atravesado las personas de la comunidad trans. Entonces, precisamente de ahí va que no conocemos lo suficiente, pero sabemos que existen desde hace mucho tiempo, porque pues antes no era un objeto de estudio, nada más eran personas que se iban desarrollando y algunas con buenas ventajas, otras con malas ventajas, pero que existían y realmente no había un registro de esas vivencias. O que solamente pensaban que les gustaba vestirse de mujeres y eso era todo, ¿no? Que al final su día a día pues era pues de acuerdo a su sexo biológico y ya, ¿no? O sea, como que tampoco se les daba pues sí, el lugar como gente trans. Bueno, es que esa es la diferencia, ¿no? También porque, como tú dices, antes porque se confundía el travestismo con la transexualidad, o sea, una cosa es que a lo mejor sí existen hombres que les gusta expresarse o se expresan vistiéndose de mujer, ¿no? O poniéndose maquillaje o poniéndose una falda o lo que ellos quieran, ¿no? Pero ya el ser transgénero pues es una identidad de la persona, ¿no? O sea, ya es, bueno, que ahorita nos vas a explicar ya, ¿para qué me adelanto? Mira, sí, ya mejor dejemos al chico. Porque bueno, a fin de cuentas hubo, históricamente ha habido algunos personajes más visibles, pero no quiere decir que sean las únicas personas, porque desafortunadamente, insisto, no había un registro previo, ¿no? Y por ejemplo, incluso hubo un emperador que se llamaba Heliogábalo, que yo apenas me enteré, ¿verdad? Uno que pone a investigar, y que resultó que él se identificaba como mujer, o sea, él sí se empezó a vestir como mujer y se empezó a pedir a la gente que se refirieran como ella, y en ese momento les explotó la cabeza y pues básicamente la mataron a los 18 años y la aventaron al río Tíber. Entonces, pues digamos que la discriminación no es algo como ni moderno historia. Ni nuevo, ¿no? Pero vamos, o sea, estos registros, estos personajes son desde... pues poquito después de Cristo, ¿no? Y ya en, digamos, un poco más reciente y que sabemos como certeramente, por ejemplo, un Amelio Robles que estuvo en el movimiento de la Revolución Mexicana, ¿no? Que empezó como pues, su existir en esta tierra como Amelia Robles y cuando entró en el movimiento revolucionario, pues le pedía a la gente que tal cual se refieran a él como hombre, ¿no? Y hasta cuántos años después el servicio militar lo reconoció como un personaje histórico y de trascendencia de la comunidad trans, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer los avances médicos, que ya se podía hacer la cuestión de los cambios hormonales, de los primeros intentos de las operaciones de transición, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Con Lili Elbe, que está registrada en la película de La chica de Nesa, que fue la primera persona que se sometió a una operación de cambio de género y que pues desafortunadamente como eran las primeras pues no sabían ni qué onda, entonces pues ahí tuvo un fallecimiento a raíz de las operaciones. Y pues bueno, ya de ahí obviamente al día de hoy pues ya hay muchos avances que ya permiten que la gente pueda como desarrollarse de una mejor manera, pero todos estos avances han venido como avanzando a raíz de la visibilidad que también ha tenido la comunidad. Porque pues como dice Laurel Miranda, la activista trans de aquí de México, dice, o sea, algo que no se nombra no existe. Y en el momento en que no lo nombras y que no lo reconoces, difícilmente la gente le pone atención. Entonces, a partir de que empiezan a visibilizar estos temas de las personas trans que quieren físicamente cambiar de apariencia y de su cuerpo, es cuando entonces empieza a haber un tema de conversación, ¿no? Porque entonces ya empiezan a meterse, obviamente, las partes médicas, pero pues también hay personas que se quieren meter su cuchara porque pues desafortunadamente por todos los prejuicios que ya los hablamos en el capítulo anterior, pues también resulta que pues de eso va también un sesgo hacia las personas y el tratamiento y las intervenciones, interacciones que tienen históricamente, ¿no? Por ejemplo, en 1952 existió la primera mujer como que la registran, digamos como famosa, por decirlo así, y no famosa de las mejores maneras, pero que se llama Christine Jorgensen, de Estados Unidos, que se hizo su proceso de transición en Dinamarca,
tenía 26 años. Digamos, como lo vendieron, pues como antes, pues no había una realmente intervención de derechos humanos ni nada por el estilo, pues solamente era amarillismo. Entonces lo vendieron de el exmilitar que ahora se convirtió en mujercita, ¿no? Y y en ese momento, pues, ella pues tomó las riendas de decir, pues me va a fletar este pedo, ¿no? O sea, de ser visible, ¿no? A nivel público. Y justo, pues, de tanta, pues, controversia que generó, no le quedó otra más que vivir de su autopromoción mediática, porque realmente no tenía una posibilidad de desarrollarse en otro ámbito que no fuera el de su propia autopromoción como persona diversa. Pero justo es parte de lo que ahorita les va a desarrollar de estas dificultades que tienen las personas trans al día de hoy. Que bueno, desde esos ejemplos lo podemos como conocer, ¿no? Justo a partir de esos casos públicos de Jorgensen fue que el término transgénero empezó a tener como más empuje y más reconocimiento, pues poco a poco en la sociedad. Ese término tal cual lo atribuyeron en 1948, pero a partir de esta cuestión mediática de Jorgensen fue que empezó a tener como más visibilización de ese aspecto de la comunidad, que bueno, en ese entonces no éramos una comunidad, ¿verdad? Eran personas diversas nada más que estaban como por el mundo. Bueno, a mediados del siglo pasado, de los 50, 60, es cuando empiezan a haber todas estas movimientos radicales, algunos como eran diferentes situaciones, ¿no? Sobre todo, pues bueno, lo que tenemos de conocimiento de Estados Unidos, que estaba lo de la guerra de Vietnam, estaba el movimiento de la gente afroamericana que estaba como buscando la sensibilización y reconocimiento de derechos iguales, y parte de todos esos movimientos sociales también eran las agresiones que vivía la comunidad en Estados Unidos, principalmente por la cuestión de lo que conocemos de historia. Y en San Francisco, en Los Ángeles, que hubo movimientos previos a Stonewall, donde había también estas agresiones en diferentes lugares, donde llegaban a hacer esto mismo como en Stonewall, de que llegaban y sacaban a la gente de los bares y los metían en las cárceles y sin razón aparente, ¿no? Y a partir de esas malestares generales de la comunidad fue en que empezaron a juntarse y a como querer buscar un cambio, pero desafortunadamente pues los cambios en cuestión de derechos humanos pues nunca han sido pacíficos, siempre desafortunadamente han tenido que recurrir a la violencia para poder tener un impacto realmente y tener un avance, ¿no? Eso, pues bueno, con Stonewall, que fue en 1969, que fue como lo que reconocemos como el inicio del movimiento, pero aunque realmente desde antes hubo pues otras manifestaciones. Pero bueno, por cuestiones históricas se determinó como el primer pues fue más bien como la junta, pues ¿no? El complejo de muchas personas. Lo que pasa es que fue uno de los momentos más fuertes, o sea, realmente, como tú dices, o sea, sí han habido o hubieron protestas anteriores y siempre hubo como esa rivalidad, sobre todo con las autoridades, que ese fue el gran problema que inició en Stonewall. Entonces, pues una vez que fue así de que llegaron literalmente sin provocación alguna, bueno, que ya lo hacían, pero esta vez fue así como la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí. O sea, realmente eso fue lo que inició el momento o más violento de esa parte de la historia, porque pues hubieron muertos, y fue cuando la comunidad dijo, ya estamos hartos. Ajá, está aquí. Y que cabe reconocer que en ese movimiento la figura principal que estaba impulsando todo esto era Marsha P. Johnson, que era una persona trans. Entonces, o sea, era una mujer trans que ya venía como trabajando, porque era una mujer trans negra, además. O sea, que tenía doble opresión por el hecho de ser trans y además era sexo servidora. Entonces, tenía como toda una cantidad de violencias que tenía en ese momento, por su color de piel, por su identidad de género y por su oficio, ¿no? Y junto a ella estaba también Silvia Rivera, que también era otra mujer trans, era mucho más joven, pero que también, o sea, cuando estalló lo de Stonewall, que se empezó a como reconocer al siguiente año la visibilización de ese movimiento, incluso a ella le prohibían como tomar micrófono, porque
consideraban que era una persona pues agresiva, que quizás desvirtuaba como que el movimiento, pero realmente ella lo que estaba era harta porque le quitaron su trabajo, le quitaron su vivienda, o sea, y aún así seguía defendiendo la causa, ¿no? Es que ahorita me acordé que Sí. corre la leyenda de que ella fue la que aventó el primer ladrillo y que por ahí o sea, que ella empezó con la violencia, cuando en realidad no fue así. O sea, realmente los que empezaron con la violencia fueron los policías. Claro. Ellos fueron los que llegaron y empezaron a golpear así. A diestra y siniestra. Sí. Y ella nada más lo único que hizo fue, o sea, como la parte de la organización, y empezó a hablar, como tú dices, o sea, empezaban a hacer estos discursos donde exigían los derechos que les respetaran, correspondían. pues, Sí, o sea, sí, exactamente. que no los agarran arbitrariamente y nada más los metían a la cárcel nomás porque sí. Entonces también es eso, lo que tú dices, que a veces se malinterpreta una situación de defenderse con una situación de violencia. Agresión. Ajá. ¿no? Sí, es que yo creo que justo ahí está el punto, o sea, ¿desde dónde viene la violencia? Porque la violencia ya es la consecuencia de algo que no se ha tocado o que tampoco se le ha prestado atención, o sea, acaban de decir, ¿no? Fue el efecto de agresión, el efecto de estar vulnerada y que la gente pues no hiciera nada, de estar constantemente ante ataques, que eso pasó ayer y sigue pasando hoy, ¿no? Y se tacha a la comunidad como si fuéramos violentos, agresivos, y la realidad es que estamos ante una situación en la que queremos que se visibilice, que se integre, porque en ese momento quizá los policías estaban ante la falta de visibilidad, considerar como anormal, porque no era algo que se veía en las calles, sino en un espacio cerrado, no público, y eso precisamente pues ha detonado que se visibilice más, pero no basta esa visibilidad, o sea, hay algo más que no se ha tocado como sociedad, porque a pesar de que ya estemos en programas de televisión, hayan personajes históricos, también hayan representatividad, activismos, o sea, ¿qué está faltando para que la sociedad no violente a toda la comunidad, pero específicamente a las personas trans, ¿no? Pues es que yo creo que eso tiene que ver más que nada con respeto y aceptación. O sea, aquí el detalle, más bien validación, más que aceptación, porque a lo mejor tú no puedes aceptar algo y bueno, o sea, de acuerdo a tus creencias o tus valores o lo que tú quieras, pero si algo sí es importante es respetar a la otra persona, ¿no? Y validar su identidad o su persona, ¿no? Y una vez que se logre eso, pues yo creo que ya estamos prácticamente del otro lado, pero pues por desgracia siempre... No estamos ahí. Sigue la imposición de ideas y la imposición de religión y cultura y bueno, pues sí es complicado que la mayoría de las personas como que quieran... abrirse y darle oportunidad a todo tipo de personas a integrarse a la sociedad. Ajá. Pues o como sí, dices, o sea, sí tiene que ver Buki, eso, pero... La validación, o sea, aceptar que existen y entrar como esta figura en el drama social, porque son figuras que estamos aquí, ¿no? Que no podemos, ¿no? Pues es que mira, el heteropatriarcado es eso, busca la imposición de ideas, busca que todos sigamos esta norma que ya hablamos el capítulo anterior, ¿no? De este binarismo donde nada más hay A y B y ya te chingaste, ¿no? O sea, no puede ser diferente, no puede ser algo que esté rompiendo con mi ideología porque tú eres el que está mal, o sea, y yo creo que lo repito, o sea, una vez que se acepte, bueno, que se valide y que y que las personas sean respetuosas con lo que tú eres, o sea... No lo tienen que entender, lo tienen que respetar. No lo tienen que entender, nada más es cuestión de respeto, o sea... pero a veces yo creo que... O sea, eso es lo que yo no entiendo, por ejemplo. Sí, esa palabra de respeto se altera socialmente, porque he escuchado muchos discursos de yo los respeto, pero también respeten cómo pienso, o respeten que no haya visibilidad en tal cosa. Si hay pero respeto, es la paradoja de la intolerancia. Al final, exactamente, o sea, ¿cómo se está entendiendo también ese respeto?
Pues es que, no, pero es que una cosa es tolerancia y otra cosa es respeto. O sea, tú para poder, o sea, volvemos a lo mismo que decíamos también de la libre expresión. O sea, yo sí puedo respetar a lo mejor tu idea o tu intolerancia incluso, ¿no? Pero eso no significa que voy a permitir que me agredas. O sea, hay límites para todo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde a veces se homogeniza todo esto, o sea, se pierden estos límites, la gente cree que porque tiene libertad de expresión puede agredir a otros o porque su intolerancia, nosotros vamos a estar de acuerdo con que haya agresiones físicas, ¿no? O sea, a lo mejor sí puedo aceptar que me digas X o Y, ¿no? O que, por ejemplo, ¿no? Que me digas machorra o que me digas pinche lencha tortillera o lo que quieras, ¿no? Y a lo mejor eso a mí, pues, se me resbala, ¿no? Pero una cosa es eso, a que llegues y me empieces a decir, lárgate de la B porque tú eres, o sea, ya, claro, pero hay agresiones, sí, y yo, como ¿no? microagresiones justo, que decíamos, ¿no? O sea, al final creo que puede ser para algunos que palabras ofensivas, y justo también platicaba con un baby boomer de la comunidad LGBT, ¿no? Que ellos decían, pues no me ofende si me dicen maricón, si me dicen, no sé, soplanucas. No, pero pues ya es un escudo que ya construyó con los años. Exactamente, es que también ya te acostumbras, pero o no sea, también es significa eso. Que no que esté sea bien. agresivo o irrespetuoso, ¿no? Sí, claro. Sí, y es que justo, o sea, lo que pasó con, por ejemplo, en el caso de Stonewall, o sea, esa agresión que nos adjudican es la reacción a una agresión. O sea, toda acción tiene una reacción y la reacción pues era una defensa de las agresiones que se venían viviendo constantemente en estos lugares. Y también hay algo que, por ejemplo, es reconocer quién empezó esos movimientos, quién luchó en ese momento por nosotros y quién siguió haciéndolo. Lo decía la Supermana, ¿no? O sea, que no se le olvida a las barbonas que gracias a las vestidas ellos se pueden casar el día de hoy, porque esos movimientos empezaron gracias a las personas trans. Entonces, por eso es como tan sorprendente que al día de hoy, 2023, haya todavía discriminación dentro de la comunidad hacia las personas trans. Sí. O sea, es bastante irracional, pero real, que sigue sucediendo. Entonces, o sea, por eso era importante como entender como de dónde viene este movimiento de la comunidad trans, porque no es algo de ahorita, ni es algo de ayer, vienen desde hace muchos años, y estas defensas que han tenido que tener que hacer no es solamente hacia la sociedad, sino también dentro de la comunidad misma. Entonces, justo es por lo que quería como hacer como esta parte histórica. Es que es precisamente eso que tú dices, que dentro de la misma comunidad sigue existiendo la heteronorma. O sea, es esa parte de que, por ejemplo, tú eres hombre cisgénero y me siento macho alfa y, o sea, a lo mejor sí soy homosexual, pero soy hombre. Uh-huh. Y lo mismo pasa con las mujeres lesbianas, o sea, las sí soy lesbiana. Ajá. No, sí, ahí va, para eso iba. O sea, las lesbianas que se creen, o sea, que son lesbianas, pero siguen siendo mujeres cisgénero. Entonces, para muchas sigue este rechazo a las mujeres trans por el simple hecho de que a lo mejor no han transicionado completamente y por lo mismo pues tienen genitales de hombre. Entonces, pues es complicado porque para ellas es, no, es que es un vato. Uh-huh. Es así de, es que no es un vato, ¿entiende? O sea, si ella se está identificando, haya transicionado o no, si ella se identifica como mujer, es mujer y punto, y lo tienen que aceptar. Y si no, o sea, también es muy aceptable que si dentro de su sexualidad no se sienten cómodas con los genitales masculinos, pues se dice y punto, y a lo mejor no tienes una relación íntima con esa persona, pero eso no te da derecho a que los insultes o a que generes más violencia dentro de una comunidad que ya está marginada. Marginada. O sea, oye, y yo quería también poner un poco de mi
de mi experiencia en esa parte, o sea, yo lo comento y con toda la confianza para todos los queerlennials, que ahí cuando yo tenía 19 años, o sea, sí era la Lencha que decía, no hace 25 años años. a los trans, o sea, como que yo decía, sí, homosexual hombre, homosexual mujer, pero ¿qué pedo con los trans? Entonces, en esa etapa yo era como que, sí, claro, caí en ese momento en el que dices, no me transfobia. representas. Exacto, pero bueno, pero la venía desde la información, ignorancia, güey. exactamente, desde la ignorancia, porque hoy ya que he caminado, que he conocido más, que dentro de mis amigos también hay personas trans, o sea que al final también, pues sí, la empatía y la comunidad, ¿no? Que también pues hoy nos ha unido, ha hecho que mi chip de ese entonces hasta ahora sea 360 grados diferente, o sea, porque también creo que, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero como en esta representatividad de la identidad de con quién me identifico, con quién no, también ahí hay un limbo en el que podemos como rechazar e incluso, ¿no? Si no me representa, decíamos en capítulos anteriores, la loca de plumas, entonces niego que soy homosexual, ¿no? Y creo que también sucede un poco así, también ahora con todas las letras que se agregaron al acrónimo, o sea, como no nos representa, como no nos identifica, entonces es muy fácil negarlo o es muy fácil generar fobias, ¿no? Entonces, ahí yo creo que como comunidad también, o como no comunidad, hay que explorar desde dónde vienen, ¿no? estas ideas de rechazo y de discriminación. Pues es que yo creo que también, por lo menos dentro de la comunidad, yo podré decir que estas ideas también vienen de la homofobia internalizada, o sea, realmente no nada más tiene que ver con el rechazo al otro, ¿no? Al otro que es diferente a mí, sino que también es el rechazo que yo estoy sintiendo hacia mí porque lo estoy viendo afuera, ¿no? Por la misma heteronorma que veo a diario y pues a veces eso los hace sentir mejor, ¿no? Que no está bien y que son cosas que se tienen que deconstruir y trabajar y etcétera, pero yo creo que también tiene que ver por ahí, o sea, no creo que nada más sea así de es que no lo entiendo, o por lo menos antes, como tú lo dijiste, porque venía de la ignorancia y antes a lo mejor no teníamos esa facilidad de encontrar información o de... Pues sí, lo que decía, de o sea, tener al otro, o sea, ¿no? Y lo ves, ajá, pero... la cuestión de historia, pues no la tenían documentada, porque no existía. Pues sí, pero ahora es así de, no tienes ningún pretexto para poder ser así, o sea, si no sabes, infórmate, y a lo mejor sí, digamos que no quieres saber o quieres seguir bajo la sombrilla de la ignorancia, está bien, pero entonces no estés juzgando a las demás personas, o claro, no estés impartiendo un discurso de odio cuando ni siquiera sabes por lo que están pasando. Sí, y acabas de decir otra palabra. Otra palabra importante, o sea, el tema del juicio, porque a lo mejor no es por falta, o sea, sí por falta de información, más los juicios que se han preservado por cultura, por religión, por también tradiciones familiares, etcétera, todo lo que engloba la construcción del juicio, que te impide, o tienes una barrera mental a poder ampliar tu visión o tu percepción de que hay otras personas que son completamente diferentes a ti y que por eso merecen respeto, solo por ser personas, ¿no? Sí, y creo que también, pues mucho va de uno, la información, ¿no? La educación. El hecho de que haya una visibilidad desde etapas como jóvenes o de la niñez, porque los espectros trans no surgen de hoy me levanté y hoy soy Mónica, o sea, surgen de una, o sea, es que el proceso, bueno, es que a lo mejor para unos es más fácil, como tú dices, hay personas que sí nacen y dicen, yo me siento diferente al cuerpo en el que habito, ¿no? Pero sí hay otros casos donde la transición fue, o sea, que el periodo o el proceso de
de aceptación o entendimiento de introspección de sí mismo, sí llevó más tiempo. O sea, sí es de que un día, a lo mejor, digo, no sé, ¿no? A lo mejor sí puede ser que sí haya alguien que haya despertado un día y decidido, ¿saben qué? Ya me voy Por a ejemplo, cambiar de con la película de la chica danesa, sí vemos como de manera paulatina cómo se da ese descubrimiento que no se tenía como claro, ya, ¿no? O sea, que fue la pauta del vestido, la pauta de la foto, o sea, y dices, me estoy dando cuenta que como yo era, no soy realmente, ¿no? Que justo hay una asociación por las infancias trans en México, dirigido por Tania Morales, que justo tienen un protocolo escolar trans, o sea, obviamente esto es para protección de las infancias trans, familias que reconocen que su hijo, hija, hije está en un proceso de duda, de autoconocimiento, de reconocimiento, y que justo te dan ayuda para este acompañamiento de tanto escolar como jurídico, como psicosocial, como de salud, para que obviamente vaya siendo un ambiente saludable para la persona que esté en ese proceso. Incluso a esta transición, justo tiene un término que me pareció sumamente interesante, como que conocer lo que se llama proceso de reconocimiento de la identidad, que no es tal cual la transición, porque es justo ese autopercepción, el cómo me voy conociendo, cómo me voy identificando y con lo que me voy sintiendo bien, ¿no? Entonces está súper interesante ir conociendo estos desarrollos como intelectuales que se están haciendo con base a estos ambientes saludables para las personas trans, y que estos esfuerzos han sido pues consecuencia de cuántos años que han sufrido estas personas, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ya asociaciones que se están dedicando solamente a eso, se me hace algo súper bueno y un súper avance para la comunidad trans, pero eso no exime de las violencias que siguen viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, según la COPRED, la esperanza de vida de una persona trans es de 35 a 37 años. O sea, es el promedio de lo que viven estas personas. Y cuando ves índices, por ejemplo, como de suicidios, dentro de la comunidad es un 46% de la comunidad trans la que tiende al suicidio. Entonces, imagínate el grado tan extremo que en la sociedad, digamos, como binaria, o sea, de heterosexualidad, etcétera, es 1.6%. O sea, ¿en qué grado tan extremo estamos de violencia que llevas a una persona a prefiero no vivir que tener que vivir esto todos los días, ¿no? Bueno, es que también son muchas situaciones, no nada más es la transfobia, sino que también tiene que ver con situaciones también individuales. O sea, por lo regular de por sí no se promueve el tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, por lo regular las personas trans pues son las personas más vulneradas, porque tienen que huir de casa, porque X o Y o etcétera, ¿no? Entonces, pues no buscan apoyo psicológico. Entonces, tienen que luchar no nada más con el mundo de afuera, que ya les está poniendo una patada en el culo bien cabrón, y además tienen que estar luchando consigo mismos, porque también eso genera transfobia internalizada. Entonces, son muchas cosas. O sea, sí, una gran parte tiene que ver con el heteropatriarcado en general. Pero esa información que ya traes en tu sistema por cómo creciste. Sí, no, claro, pero también tiene que ver con que pues tampoco buscan ayuda psicológica, ¿no? Entonces, pues sí también falta ahí pues esa parte donde a lo mejor la comunidad trans pues debería de buscar apoyo de esa manera, ¿no? Que les diera más herramientas para seguir, pues para sobrevivir, porque yo creo que en ese lugar, o sea, Arturo, en ese lugar de la protección a las infancias trans y también otras casas que reciben a personas trans, creo que sí están trabajando mucho por meter una línea de acompañamiento psicológico, porque es vital e importante, o sea, para todos, claro, pero cuando estás lidiando con esta cantidad de violencia y los asesinatos de personas trans, que en México somos el segundo país con asesinatos trans, o sea, tienes que sí o sí revisarte y asegurar que por tu propia voluntad quieras trabajar en tu salud mental, ¿no?
Sí, claro, además que se eleva con la cuestión hormonal, porque las hormonas, o sea, alteran no nada más, bueno, o sea, alteran toda la química del cuerpo, entonces eso también afecta a la mente de una u otra manera, entonces a veces la adaptación de la transición, pues sí, por eso es muy importante este lugar que mencionas, porque, por ejemplo, también muchos heterosexuales se quejan de que cómo van a llevar a los niños tan chiquitos a hacer Hormonizados. ajá. Entonces, pero la realidad de lugares como estos es de que no es así, o sea, se lleva un proceso donde lleva, como dice Chanclas, un acompañamiento psicológico, no nada más para el niño, sino también para los padres. La familia, claro. Y es exactamente, y eso ayuda a que ellos tengan una mejor transición, no solo de cambio de sexo, sino que también una transición en su vida. O sea, eso sí, el que haya ese apoyo familiar, el que haya esa, pues que alguien vaya contigo de la mano y te diga así, o puedes hacer esto, o puedes hacer lo otro, pero no estás solo, pues eso es lo más importante. Sí, y te digo, esos esfuerzos la verdad es que son bien interesantes y bien necesarios en la situación actual en la que vivimos, sobre todo en México. Pero, híjole, es bien triste y bien contrastante ver que por un lado están estos avances buenos, personas chingonas que están haciendo una visibilidad y un cambio muy fregón, o sea, como Laurel Miranda, que bueno, ella es bastante controversial, pero a fin de cuentas sigue levantando la voz por la comunidad trans. Natalia Lane, que incluso pues ella también se cansó en algún momento y dijo, ya no voy a ser activista porque estaba en riesgo su vida. Mauro Alessandri, un hombre trans que también admiro muchísimo, que conozco y que hace una actividad y una labor súper interesante y súper buena por la comunidad, y dices, ya hay visibilidad, ya hay más allá, ¿no? Pero de pronto, o sea, tan solo verlo en las redes sociales, ¿no? Que es como a fin de cuentas donde todo el mundo se da la libertad de decir más cosas que lo que te dicen de frente, ¿no? Y de pronto como que alguna persona trans revela algo como íntimo, personal que está atravesando, y la cantidad de comentarios negativos que tiene, de verdad que es alarmante, o sea, la cantidad de personas que solamente por el hecho que tienen boca hablan, o sea, porque ni siquiera hablan de forma pensada, o sea, nada más es un tirar mierda y un tirar violencia súper fuerte y súper fácil que lo hacen ver, ¿no? Y todo así de, o sea, pero ¿qué ganan con violentar a una persona? O sea, ¿cuál es su necesidad imperiosa de hacer pública una opinión de odio? O sea, ¿qué ganan con eso? O sea, es lo que me sorprende, que el día de hoy, o sea, que además creen que una persona trans son las personas que están visibles en redes sociales. O sea, lo que te digo, Laurel Miranda, que es muy controversial y que cada opinión que tiene, mínimo tiene, o sea, si tiene 20 comentarios, 12 son de personas que están en contra, ¿no? De personas transfóbicas, de personas horrendas o bots. Bueno, pero creen que esas 20 personas visibles en redes sociales son la comunidad trans, cuando realmente el grueso de personas de comunidad trans es enorme. O sea, según el INEGI, digo, por la encuesta de Nacional sobre Diversidad de Género del 2021, digo, y eso es relativo porque pues no todo el mundo tiene la oportunidad de expresarse bien, ¿no? O de decir su realidad. Pero al menos eran 5 millones de personas en México, ¿no? Que se identificaban dentro de la comunidad LGBTIQ+. Y de esos 5 millones, 34.8% se identificaban dentro de la comunidad transgénero. O sea, no estamos hablando de 20 personas, de 100 personas. Claro, estamos hablando mínimo de más de 500,000 de personas en México. Entonces, sí es como una cifra que de pronto como que no tenemos como en mente hasta que no te cae el que eso es una ciudad completa, ¿no? Y esa ciudad completa podría ser una ciudad solamente de personas trans. Hablando, hay que hacerla. Vamos a organizarnos. También creo, Arturo, o sea que al final las redes sociales han visibilizado a ciertas figuras trans, pero también ya hablando como no en lo digital, sino ya en lo que vivimos día a día. O sea, creo que ya también hay personas importantes ocupando lugares sociales, como también la diputada
que es trans, ¿no? En algún momento también ya hay empresarios trans, hay una federación de empresarios trans, o de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces creo que también salirnos de lo que se comenta en las redes sociales Sí. y ver todos estos reflejos ya se está ocupando, o sea, lo que decía, más allá de la visibilidad, ahora sí tenemos que trabajar por ese respeto auténtico de la comunidad LGBTQ+, haciendo énfasis hoy en la T, ¿no? De los transgéneros. Pues yo creo que dijiste algo bien importante en el sentido de que también no hay que nada más enfocarnos en o sea, por desgracia, en las cifras de asesinatos y de suicidios y de violencia, ¿no? Sino que también es bueno darle visibilidad a todas estas personas que sí han logrado tener una vida buena, estable, llamémoslo, llena de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también le da esperanza a las personas que a lo mejor no están en esa situación, sino que es así de, bueno, a lo mejor ahorita no está todo bien, pero puede que en algún momento sí pueda llegar a ser una persona feliz, por así decirlo, ¿no? Sí, es que también, o sea, desafortunadamente lo que más tiene renombre y lo que más impacta pues, son las historias violentas o las situaciones más oscuras, ¿no? Pero la realidad es que sí hay muchas historias de éxito de personas de la comunidad trans que han incluso tenido pues vidas heteronormadas, pero con su identidad, ¿no? O sea, que han tenido oportunidad de casarse, de tener hijos, de ver a sus hijos crecer, hijos, hijas, hijes, no sé qué hayan sido, pero sí hay historias de éxito donde han tenido una muy buena calidad de vida y donde han llegado a envejecer y a morir de viejitos, ¿no? Entonces, no todo es malo, pero desafortunadamente lo malo es tan fuerte y tan violento que por eso es cuestión de señalarlo para mejorarlo y lo bueno, visibilizarlo, para que obviamente haya esa gana y esa lucha de poder hacer que todo se vaya hacia lo bueno y no todo esté todo el tiempo en lo malo. Y hay veces que pues te tiene que ser por obligación porque no queda de otra. Hablando de eso, pues por ejemplo ahorita ya tenemos leyes que ya están protegiendo a la comunidad trans. En la ley Agnes en Puebla se aprobó que reconoce a las personas transgénero, o sea, como su identidad, ¿no? Y que justo ese proceso legal, que de hecho existe desde hace más tiempo, pero no había tenido como un impacto tan fuerte como hasta los años más recientes, y justo esta asociación, por ejemplo, de las infancias trans, te dan acompañamiento legal si es que ya estás definido para querer cambiar tu identidad ante la ley, ¿no? Y antes era un proceso larguísimo porque te metían mil trabas y democrático así absurdo y burocrático ni se diga. Oigan, si de por sí para ir a sacar tu INE es un pedo. Tan solo ya cuando eres adulto y no te dicen esa mentirota de que la vida padre adulta está bien padre y cuando ves lo que tienes que hacer para el SAT dices, no chingues, o sea, y luego llegas y 4 horas ahí aplastado, O sea, ahora imagínate el proceso, o sea, y las trabas que le ponen legales y burocráticas a una persona que quiere transicionar legalmente, es una bronca, ¿no? Pero afortunadamente Oigan, ya hay, a propósito ya de hay eso, lugares donde lo hacen más fácil. ¿Se acuerdan? Voy a citar algo para los centennials como algo desconocido, pero nosotros que vimos Las Aparicio, ¿se acuerdan que hubo un capítulo de Las Aparicio donde tocaban precisamente esta transitación de género de una de las, bueno, no de las protagonistas, pero de la que defendía de un personaje, pues Mechita. es el primer caso de la Meche. De hecho. Exactamente. De hecho. Entonces, ahí yo creo que da como muchísimo del problema que ha sido el poder formalizar tu identidad como una persona trans, porque te limita educación, te limita acceso a un trabajo, de derechos parentales. O sea, de salud también. O sea, hay muchísima traba, y perdón que cite eso, pero cuando yo lo vi en aquel entonces, que fue hace mucho, o sea, sí me cambió también el paradigma de todo lo que se les niega, o les negamos, porque me voy a incluir, le negamos a la comunidad trans cuando no hacemos estos cambios sociales. Sí, y por ejemplo, estos ganchos de los que se agarran la gente transfóbica para decir, pues sí, pero como quieras, si vas al doctor y te sientes mal, pues tienes que ir al urólogo, tienes que ir al proctólogo y así te pongas la peluca que quieras. O sea, y que son discursos otra vez de odio, porque a fin de cuentas la salud de la persona
te tiene que valer 3 hectáreas. La cosa es que la gente tenga acceso a ella y que tú no tienes ningún voz ni voto para restringirle esos servicios de salud a cualquier persona, tenga la identidad que tenga. La cuestión es que la persona esté bien. ¿Por qué carajo se sienten con el derecho de tomar un atributo de salud de alguien más para poder discriminarlo? A fin de cuentas, digo, son cuestiones que se dan como, por ejemplo, con la xerofobia, con otras cosas que a fin de cuentas lo estigmatizan y se agarran esas herramientas para justificar su odio. Y no es que justifiques nada. La cosa es que solamente tienes esas herramientas mal usadas para poder seguir generando y potenciando estos estigmas Nada más sociales. se sale el veneno de la boca. Pues es que sí, o sea, realmente no, es que para odiar no necesitas justificación, o sea, vamos a ser realistas, o sea, la mayoría de las personas, era como lo que tú mencionabas hace ratito de las redes sociales, o sea, la mayoría se escudan atrás de una pantallita para poder decir lo que se les ocurra, sean bots o no sean bots, y aquí pasa lo mismo, o sea, yo voy a odiar y voy a escupir lo que yo quiera, nada más por el simple hecho de que te odio, por ejemplo. No te odio, pero no te odio, mami. Pero si fuera así, o sea, es tanta la aversión hacia la otra persona que cualquier ideología o cualquier pretexto es bueno, o cualquier prejuicio, como ya lo hemos hablado, es bueno para decir o sacar tus sentimientos hacia esas personas. Sí se me hace, o sea, hablando cuestión, digo, estamos hablando de la comunidad trans, pero en general estas como opiniones de odio o querer... Es que no es racional, manito. No, ya sé que sí es racional, porque justo en el término de la transfobia viene odio irracional, porque no tiene una causa, nomás lo siento, si ya lo pendejo. Pero justo lo que me hace como que realmente como... Me interesaría como saber es qué les genera, o sea, que se sienten bien. ¿Qué es la molestia? Uno, ¿cuál es su molestia? Y dos, ¿se sienten bien diciendo esas cosas? O sea, ya sienten, ¡ay, ya! Hoy tiré mierda, hoy hice mierda a una persona. Pues es que ya, a veces soy una... sí. Y más bien yo creo que son muchas personas infelices que para no tener que afrontar su propia realidad de infelicidad, lo tiran hacia alguien más. Bueno, pero esa es la media... Es que es la realidad del bully. La realidad sí. del bully es esa. O sea, el bully por lo regular es bully porque ya lo han bulleado o porque en su casa tiene problemas de violencia. O sea, a veces la manera de externalizar el propio odio o el odio que sientes hacia tu situación en general, tu contexto, o molestia es generando más odio. O sea, a veces no es racional, a veces tú dirías, bueno, si tú estás pasando por una situación vulnerable, pues lo más lógico sería que tú no vulneraras a los demás. Pero tú bien por lo eso dijiste, a veces es una buena oportunidad para sentirte mejor contigo mismo, porque tienes poder y control de alguna manera. Sí, y es como dices, pues si yo estoy mal, prefiero que tú te sientas peor a que yo me siga sintiendo mal. Pues más que nada es poder y control. O sea, justamente es dándote esta capacidad pequeñita, aunque sea chiquita, de que yo tengo control sobre ti. Y por eso te voy a causar dolor. Sí, pero justamente, bueno, se vuelve irracional. O sea, a veces no es perceptible ni tampoco es tan consciente, ¿no? O sea, es como lo proyecta, bueno, ¿no? a Así veces. que... No, bueno, hablemos de casos, ¿no? Hay momentos en los que no te levantas como cerebro queriendo conquistar el mundo, ¿no? Tan consciente de tu odio o de tu situación. O sea, creo que el que bloquees emocionalmente algunas cuestiones, no atiendas tu salud mental, tengas pensamientos agresivos o rencores de antaño, diría ahí la canción. O sea, si no nos revisamos constantemente, afectamos a la gente, y no tenemos que ser trans ni tampoco tenemos que ser la comunidad. Agredes a tu propia familia, a tus propios amigos, y no te estás dando cuenta del daño que estás generando a tu alrededor, ¿no? Pero como principio general. O sea, sí hay que también voltearnos a ver. Claro, y es que también, digo, en este caso específico de la comunidad trans, también lo que pasa es que
justo como mencionabas hace rato, o sea, las oportunidades que se le dan a las personas trans, o sea, de una vivencia normal y ordinaria dentro de la sociedad, pues se reducen bastante, o sea, por las violencias que pueden tener dentro de su propia casa, cuando en muchos casos por la intolerancia y el miedo, corren a las personas de su casa. Entonces, cuando te empiezas a quedar sin recursos, y sin recursos económicos, emocionales, psicológicos, pues claro que te va orillando a lugares donde no tienes de otra, pero tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces tienes como cuestiones de, pues bueno, ya no tuve educación, ¿en qué puedo trabajar? Y de pronto como que, o el abuso de sustancias, o la victimización de muchas situaciones. Entonces, claro que en los lugares en donde mucha gente trans termina, pues son en los lugares pues menos saludables para llevar a cabo una vida, ¿no? Y llámese pues el trabajo sexual, que para muchas es la única opción que les queda, Sí. donde realmente pueden como desarrollarse para sobrevivir. Entonces, aunado a que pues ya tiene una vivencia bien complicada y poco apoyo emocional y etcétera, pues además dentro de su trabajo pues también se vuelve una violencia, ¿no? Y para la sociedad que eso está muy mal visto y no sé qué, aunque es un oficio más viejo que nosotros, sí, lo siguen viendo Más mal, ¿no? vivo que la iglesia. Sí, entonces Claro. lo siguen viendo como algo malo y es como, dude, o sea, no tienes ni idea de la cantidad de cosas que pasan las personas para sobrevivir, porque ya ni estemos hablando de Ujú. una calidad de vida, o sea, para sobrevivir, ¿no? Entonces de ahí viene, por Sí. ejemplo, que justo está la comunidad, la coalición mexicana LGBTTI más, que por ejemplo hizo el diagnóstico situacional sobre violencia laboral para las personas trans en México y que Ujú. justo hablando de diputados y de diputadas que están apoyando, lo está respaldando la diputada Salma Luébano y Temístocles Villanueva, para que sea algo que en el Congreso que llegue a la legalidad ya oficial, ¿no? Y hay varios puntos que justo tocan sobre esos temas para ir rompiendo un poquito como ¿cómo se dice? Trabas se me fue la palabra. Ándale. Estigmas. Estigmas acerca de la Estigmas. comunidad trans. O sea, Sí, sí, sí. ay, Dios mío, la edad, qué horror. Dios te dé el habla. Ya sé, pero no me da la inteligencia, que eso es lo peor. No, No, que sí. para ir rompiendo estos estigmas para la comunidad trans, para que puedan desarrollar un ambiente laboral permisivo y saludable para la comunidad trans en general, ¿no? O sea, que puedan desarrollarse académicamente y que puedan desarrollar esa academia y llevarla pues Sí, que a tengan un lugares, trabajo más ajá, y que tengan estable, que lugares más de tengan poder, que Sí. recursos, tengan como tú más dices. voz sus ideas, ¿no? Y que a veces no quiere, eso también desafortunadamente no te garantiza que va a ser algo al 100% bueno, como lo pasa con la diputada María Clemente, que pues no es que, o sea, logró tener el puesto y de pronto pues no hizo nada, ¿no? O sea, y al contrario pues sigue haciendo como cosas a mi parecer que pues no las veo como muy saludables ni para ella ni para la comunidad, porque a fin de cuentas teniendo todas estas herramientas y este lugar de poder, pues en vez de visibilizar hacia algo bueno, lo hace hacia algo que pues violento o nada más por casi como por rating, o sea, más Bueno, que por realmente tener como una oportunidad ahí de poder hacer algo con esos puestos de poder, ¿no? es que Sí. también vamos a ser realistas. O sea, así como en en general, no todas las personas son capaces para ejercer algunos puestos u otros, que no significa que las personas trans no sean capaces, sino que más bien a Les den la veces... oportunidad de Pero prepararse para ahí justo no llegar a tiene esos que ver lugares. ahí no tiene que ver con la identidad ni con el ser, tiene que ver con las Ajá. capacidades y con las Por habilidades eso, que se tienen. eh, Ujú. eso es a lo que me refiero. O sea, aquí son las capacidades de la persona como tal para ejercer Claro. un puesto u otro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver de dónde venga o cómo se identifique o X o Y, ¿no? Sino que las habilidades. Ajá, pero Oye, y justo yo es quería, que perdón, no, dime. no, sigue, ahorita que acabes. Bueno, es que nada más, o sea, como dentro de este como diagnóstico que se dio, justo hablaban como de varios puntos que se tienen que como que considerar para la cuestión, específicamente la cuestión laboral para las personas trans, y que parte de ello era como acciones que permitan alcanzar la igualdad de oportunidades, porque seamos realistas, o sea, en un panel donde hay un puesto de directivo y tienes a un
hombre blanco heteronormado a una mujer preparada soltera y a una persona trans, a quien de esa probabilidad le van a dar el puesto, ¿no? Entonces, tan solo desde ahí hay un sesgo, porque lo seguimos viendo al día de hoy. O sea, el club de Toby de la gente de arriba sigue siendo el mismo. O sea, a pesar de que hemos avanzado tanto y hemos estado en el 2023... Pues o sea, sí. Sigue permeando ese sistema horrible heteropatriarcal que no permite esta apertura de oportunidades. Entonces, justo cuando no hay una oportunidad, digamos como que, más bien, si no hay una herramienta legal que te obligue a huevo a meter a las personas diversas a un lugar, se tiene que buscar y es lo que están ahorita peleando. Pero bueno, te voy a decir algo con respecto a eso, o sea, el tema y la lucha, lo acabas de decir, es un sistema y también dentro de las empresas o lo laboral son sistemas. Hay un distintivo que es el distintivo de empresa incluyente que lo único que, o sea, le da a las empresas que tengan una cuota de personal diverso en varios aspectos, ¿no? Desde embarazados, personas con VIH, personas con orientación sexual identificadas homosexual, trans, bisexual, pero la cuota es únicamente del 10%. Si tú puedes demostrar como empresa que tienes ese 10%, te dan este distintivo, que a mi perspectiva es una manera poco inclusiva y poco práctica para que las personas también dejen entrar. Eso hablando de como un distintivo que pueda obligar a las empresas, pero lo cierto es que los sistemas de reclutamiento y selección tampoco tienen tanta escucha para poder dejar ingresar a una persona que se vea diferente. Hablando solo de la comunidad trans, sí creo que en el reclutamiento y la selección está toda esta parte del obstáculo, porque hay veces que los directivos empatizan, pero el reclutamiento por miedo a que no cubra la vacante, por miedo a que se lo rechacen, o porque la vacante va para otra área donde sí hay una persona que es homofóbica y no necesariamente la dirección general, o sea, echan para atrás un puesto o una persona que se está postulando con las capacidades y habilidades. Entonces, yo creo que como sociedad hemos avanzado, pero en el tema laboral todavía estamos en pañales para que los mismos reclutadores, para la misma persona que está en recursos humanos, pueda generar esta inclusión y empezar a integrar a las personas sin necesidad de un distintivo, solamente pensando en las capacidades y habilidades como debería de ser en un tema laboral, que eso yo creo que hasta el momento escapa, no hay capacitaciones con respecto a eso, no hay tampoco estímulos, no hay acompañamiento de las mismas personas que podrían ser trans, pero para el trabajo lo disfrazan, ¿no? O sea, creo que todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? En el tema laboral. Sí, no, o personas trans que, por ejemplo, nunca revelan su identidad, o sea, que ya tienen su vida, digamos, como que hecha su identidad trabajada y jamás revelan su estado, que no deberían, pero que, como dices, en cuestión laboral, hay una brecha gigante todavía que se tiene que trabajar. Entonces creo que ahorita el impulso que están haciendo estas asociaciones, coaliciones y organizaciones no gubernamentales de empujar estas leyes a que se obligue de cierta manera, es el primer paso. Lo ideal es ese mundo maravilloso donde nos imaginamos, donde realmente te contraten por tus capacidades y no por tu identidad o por tu expresión de género. Pero pues tristemente no es la situación actual en la que vivimos y menos en este país. Pero bueno, no, en este y en todos. O sea, la realidad es de que tú lo dijiste claramente. O sea, vivimos en un sistema heteropatriarcal donde los dueños, los que controlan todo, todo, y eso me refiero a empresas, o sea, que realmente controlan el dinero y controlan a los países en general, pues todos son hombres heteropatriarcados. Sí, es género que no se tienen que preocupar de ninguna, o sea, pero ya nos estamos yendo como a un general muy alto nivel. No, muy alto nivel. Es que me estoy yendo como a ese alto nivel porque ellos son los que determinan las leyes también, o sea, también ellos son los que dicen, no, a mí esto no me conviene. Y eso se va permeando hacia abajo también. Exactamente, por eso lo digo, o sea, no porque, o sea, sí influye y sí importa y sí es el problema
más fundamental que se tiene en la sociedad. O sea, que se sigue dando al poder a estas personas y ellos son los que toman las decisiones importantes. Que sí han habido muchos cambios, sí, pero no han habido los necesarios precisamente por esto, porque siguen habiendo trabas, porque siguen habiendo estas de, no, esto no, a mí no me conviene, yo no quiero lidiar con esto. Entonces seguimos en el mismo camino. Entiendo, y sí, o sea, a esos niveles tan altos, pero también creo que por abajo, o como diríamos, en este sándwich de sociedad, también importa lo que se haga acá abajo, porque también esta es la parte de la resistencia. Y hay emprendimientos, hay comunidades, hay casas que aunque pudiéramos ser la minoría, de todos modos estamos resistiendo a que no regresemos a esa ultraderecha, a esta... Bueno, es que eso es importante, por ejemplo, o sea, estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto, porque, por ejemplo, en negocios pequeños es donde empieza a haber la inclusión, es donde llegan a ver, donde personas tanto trans como de toda la comunidad pueden sentirse más cómodos en tener un trabajo estable, donde puede haber pues tienen más derechos, o sea, sí es importante, pero me refiero que si para que se logren cambios en empresas, llamémoslo grandes, pues sí va a ser muy difícil. O sea, sí va a haber una resistencia, pero de que haya un cambio, pues sí está más complicado. Y ahorita, pues, o más lento. O más lento. Ajá. ¿No? Más lento, digo, más no de un frente, sino como de diferentes personas que lo estén impulsando. Porque bueno, yo regreso. ¿Cuántos años activamente lo hemos estado luchando? Y versus cuántos años activamente esas personas han estado en el poder. No. Las que han estado en el poder han sido, como yo estoy segura, 4 veces más de lo que hemos estado activamente luchando. No porque ya estemos activos significa que ya hicimos un cambio. Creo que nos queda todavía, ¿no?, hacer como un cambio. Sí creo que puede estar complejo, sí creo que nos va a tomar mucho tiempo, pero han habido por ahí cambios, ¿no? Tal es así que lo que mencionábamos, personas con puestos de poder que ya están llegando y que también pues optan por cambiar esa estructura. Sí. Y ya como manera de conclusiones, o sea, para que también veamos que este esfuerzo como de integrar a la comunidad trans para respetar su individualidad, respetar su derecho, respetar su acceso a la salud, a las oportunidades, no es una lucha que tiene que hacer solamente la comunidad trans. O sea, no es una lucha que solamente se van a fletar las personas de la comunidad trans soles, sino más bien es una lucha generacional que, por un lado, estamos como comunidad, tenemos que apoyar a las personas trans, incluirlas en nuestros proyectos, incluirles en las iniciativas en las que tengamos nosotros una oportunidad de visibilizar y de alzar la voz, por un lado, y por otro, buscar esta real como interacción con las personas, porque luego también por el mismo desconocimiento o no tener a alguien cerca, digo, más o menos, porque realmente están en todos lados, pero a veces no las queremos ver o no las buscamos. O sea, darnos esa oportunidad y esa apertura a que realmente te permitas empapar a estas personas de tu normalidad, de tu vida, porque eso es lo que va a nutrir que estas personas tengan mucho más desarrollo psicosocial, mucho mejor adaptado, y que les permita a ellos también acceder a una mejor calidad de vida. Uh-huh. Entonces, ¿algo más que quieran decirme para concluir nuestro bonito tema del día de hoy? Nuestra Wendy Guevara, por favor, no la olvides. Pues bueno, o sea, Wendy Guevara, nada más como por mencionar lo que realmente fue un fenómeno ahorita súper importante a nivel México, porque siendo un país con tanto sesgo y tanto retraso de información y de educación, o sea, Wendy Guevara, y lo decimos al principio, ¿no? O sea, la gente cree que la comunidad trans existe a partir de Wendy Guevara. Y por un lado dices, pues no es cierto, pero por otro dices, qué bueno, que al menos lo están reconociendo y están dándose cuenta que hay muchas personas diversas allá afuera. Digo, Wendy Guevara es un fenómeno como tal, como ella persona, ¿no?
y el hecho de que ella, por ejemplo, diga, es que yo soy una chica trans, yo no soy una mujer, y la mujer biológica, y no sé qué, son opiniones, ideas que tiene ella, y eso la hace a ella una persona reconocible, respetada, diversa, ¿no? Ella no representa como tal a muchas personas trans, pero es una persona visible de la comunidad trans. Entonces, no, solamente que la gente en general, que no se permita como que asumir que la opinión de ella o su autopercepción es tal cual la realidad de todas las personas trans, ¿no? O sea, hay una gama muy amplia, y que a las personas en general no se cierren a la idea de tener una vida compartida con una persona trans, llámese en cuestión amistad, llámese en cuestión laboral, llámese en cuestión conocidos de la colonia, quien te brinda un servicio, o sea, porque realmente incluso una relación de pareja amorosa, o sea, porque son personas neta bien chingonas, las que afortunadamente me ha tocado a mí convivir, y que den esta apertura como a conocer esas realidades, porque el momento en que, no, insisto, no tienes que entenderlo, pero el momento en que te permites a ti abrirte a reconocer esas historias, a reconocer esas identidades, te cambia muchísimo la percepción, y tú como persona creces muchísimo. Entonces, véanlo como esta oportunidad de ustedes, o sea, si no lo quieren ver por la otra persona, véanlo por ustedes, para ser ustedes mejores personas. O sea, no le tienes que dar nada, pero al menos a ti te permite crecer y te permite abrirte a muchas más historias, vivencias, y de eso te enriquece como ser humano. Entonces, la verdad es que no se cierren estas oportunidades, que se permitan abrirse, que conozcan un poco más, que si quieren aprender más, se acerquen a estas organizaciones, a estas instancias, estas asociaciones que están luchando por estos derechos, que ya hay estas herramientas para las personas trans que nos ven, que sepan que están estos lugares seguros donde te puedes como acercar, para que sepan que hay estas herramientas que te pueden funcionar, y a nosotros como sociedad simplemente que nos abramos a tener una realidad más diversa. ¿Cómo ven? Y bueno, o sea, digo, Wendy Guevara, pues, o sea, la dejamos ahí como nota, pero para mí la verdad es que hay personas mucho más valiosas, bueno, no porque ya no sea valiosa, pero que para mí me gustan más. O sea, por ejemplo, una Alejandra Bogue, que históricamente fue la primera persona que yo vi en televisión como persona, no como un personaje. Entonces, o sea, que a mí me rompió la cabeza así cuando la vi en Desde Gallola con Horacio Villalobos. O sea, ver a esta persona que yo al principio no entendía qué era, para o sea... los millennials. Sí, para los millennials. Obviamente los centennials ahorita tienen muchas más representaciones en medios, ¿no? Y programas y películas, donde... un Heartstopper, por ejemplo, la serie, donde ya hay personas trans viviendo su vida normal, ¿no? O sea, sin broncas, pues, de identidad, sino más bien broncas de lo que pasamos todos de ¿y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer? Y estas cosas, o sea... Y que esas personas ya tienen esa realidad pues ya más trabajada, ¿no? Entonces, qué padre que tengan esos ejemplos. Ahorita que dijiste eso, me acordé de un episodio de Euphoria, de esta... Jules, ajá. Que es su episodio así como de ella, El de que va ella. a terapia, Ajá. y realmente está súper interesante y es súper importante porque la actriz en sí también ayudó a escribir ese episodio y se tocaron temas de acuerdo que tienen que ver con la transición, y que es súper fuerte porque son... O sea, lo estás viendo desde el punto de vista de una persona que está transitando, ¿no? O que ya hizo la transición y que ella en algún momento del episodio dijo, yo creo que voy a dejar de tomar las hormonas. O sea, que volvía como a cuestionarse porque al principio ella decía que veía la feminidad como algo a alcanzar, ¿no? Y que ya después se dio cuenta que no era eso, o sea, que realmente no necesitaba como ese pináculo que tenía que llegar, heteronormado, sino que nada más tenía que ser, sino que tenía que ser nada más ella misma, ¿no? Sí, y otros ejemplos como Sense8, como estas otras series donde ya la identidad trans es una persona, una parte más de las personas que están ahí integrando un equipo, una sociedad, lo que sea, ¿no? Y no es como el tema, la persona trans, sino como es una persona trans viviendo su realidad. Y entonces, mientras nosotros la Veneno. La Veneno. La Veneno. Pero fíjate que, por ejemplo, la Veneno
contrario a la romantización de la historia que vimos en la serie, que es muy buena, con la que chillas en cada pinche capítulo, o sea, No sé qué es la justo, veneno. sí, o sea, la realidad de la Veneno es que pues también era una persona muy Sí. homofóbica y tenía muchas ideas pues bastante controversiales conforme a la misma comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, la cosa es solamente rescatar lo bueno de estas historias y reconocer estas identidades que han surgido y que han sido como unos referentes pues populares, culturales para nosotros, pero que realmente lo veamos como esas oportunidades de decir, están estos ejemplos, pero reconócelo con la gente que tienes a tu lado, ¿no? O sea, insisto, que veas a estas personas que quizás te están brindando un servicio, que te están apoyando en algo, que te están dando una clase, que te están, son amigos de tus amigos, o sea, que te des esa oportunidad y esa apertura, porque creo que de ahí va el que poco a poco nosotros como personas y por lo mismo como sociedad vayamos como integrando y avanzando más para hacer un lugar realmente inclusivo para todos. Sí, y que yo creo que estamos más acostumbrados la generación X y los millennials a salir al mundo y socializar y conocer, ¿no? Y tener este contacto físico con, pues sí, personas de la comunidad trans, que a veces yo creo que las generaciones que vienen, que todo lo ven de manera digital, pues yo también los invito a que salgan y que veamos cuántas personas a nuestro alrededor tengan una plática, tengan mejor contacto como más personal, porque también eso cambia mucho de tu vida y de cómo ves el mundo, ¿no? O cómo ves a la sociedad, o bueno, te cambia. Pa' pronto. Pa' pronto, sí. Pa' pronto. Quirccionario. Transgénero. La palabra transgénero o trans es un término general para aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Terapia hormonal feminizante. Esta terapia implica tomar medicamentos para bloquear la acción de la hormona testosterona y tomar la hormona estrógeno. El estrógeno disminuye la cantidad de testosterona que produce el cuerpo y desencadena el desarrollo de características sexuales femeninas secundarias. El objetivo de esta terapia es ayudar a que la identidad de género y el cuerpo de una persona coincidan. También se llama terapia hormonal de afirmación de género. Terapia hormonal masculinizante o terapia hormonal de afirmación de género. Esta terapia implica tomar la hormona masculina testosterona que detiene los ciclos menstruales y disminuye la capacidad de los ovarios para producir estrógeno. Se puede usar sola o combinada con la cirugía masculinizante. Visibilidad. Conjunto de manifestaciones, expresiones, formas y significados de interacción social que los sujetos de identidad LGBTQI+ deciden compartir con la sociedad. Y listo, eso fue todo por hoy, Queerlenials. Esperamos les haya gustado. Obviamente, pues el tema trans es mucho más amplio, hay muchas más cosas que ver, que investigar, que conocer, pero al menos espero les haya como abierto un poquito más de pues la perspectiva, les haya gustado la información, lo que sea que crean que debamos de tocar o que vean punto importante, déjenlos en los comentarios. Mándenos mensajito en Instagram o en cualquiera de nuestras redes sociales, porque estamos muy atentos de lo que nos digan, porque realmente eso nos nutre a nosotros. Entonces, todo lo que tengan de comentarios, de sugerencias, de eso, déjenlos en los comentarios. También les vamos a dejar links de las asociaciones de México y de links de información, si ustedes quieren conocer un poquito más. Y la verdad es que esperamos que les haya gustado. Pues, nada, dejen vivir, por favor, a la gente en paz su identidad, porque, pues, realmente no sabemos qué es lo que puedan estar pasando. Como ya se dijo, la mayoría de las personas trans, pues, son personas bien vulneradas desde el hogar. Entonces, pues, yo creo que lo mejor es, Pues respetar, 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 aunque no respetar. conozcan la Tú historia. termina mi opinión, por favor. No, respetar porque no conocemos la historia. O sea, justo como dices. O sea, está bien feo como ¿Qué tal juzgar si sin Buki iba a conocer. decir no respeten? Ah, Pues ya, y nada, pues ya, ya me no me cortaron, ya dejan se me hablar. fue la inspiración. Tú, Que mana. regrese. No, pues creo La poblana de que Lejoslandia. nos falta mucha información también cuando no estás dentro de la comunidad, ¿no? Cuando estás dentro de la comunidad, creo que por socialización o por lo que te interesa, ¿no? Tienes como mayor información, pero creo que
la transexualidad va más allá de solamente pensar a las personas como la vestida, que es algo muy ofensivo, o como el vestido, ¿no? Porque también está o estas transiciones sin un heteronormado. También ser conscientes y empáticos que atraviesan también una transición, que esa transición implica un cambio, que también implica apoyo, ¿no? Si ustedes están teniendo algún familiar, algún amigo, amiga, amigue que también está viviendo esto, creo que el acompañamiento con amor, con respeto genuino, como decían, creo que va a ser también una sociedad más integrada y que cada vez pues estos temas, como hoy lo tocamos, pues sean como algo banal y que ya no importe, ¿no? Yo espero que en el 2050 este video pues haya perdido su fuerza. Sí, como dice la activista Kenia Cuevas, que Kenia, su claro. mayor, en su documental, por favor véanlo, ahorita estaba creo que en Ambulante y estuvo en otro festival ahorita de cine LGBT, y va a estar en varios festivales, entonces búsquenlo. Seguramente va a estar en plataformas en cuanto lo liberen, pero ahorita está en el proceso de festivales, entonces si les toca ver en su ciudad el documental de Kenia, búsquenlo. Pero justo ya dice, ¿no? O sea, nuestra mejor venganza va a ser felices. Y es que, pues eso es lo que busca la comunidad trans, ¿no? O sea, realmente tener una vida rica, con calidad y ser felices, ¿no? Entonces creo que es lo que todos buscamos a fin de cuentas. Entonces abrámonos a la oportunidad a que todos lleguemos a ese fin. Es todo, les queremos, Queerlenials. Bye. Síganos, Queerlenials. Síganos, ámenos, quiéranos. ¡Mua!